Ok, lo que vamos a estudiar es una sija del Rebbe, esto de Tovshin Hovzain, 1967, que en realidad estamos, por así decir, un poco atrasados. Esto está en Likutei Sijois, el volumen 19. Es la primera sija del mes de Elul. ¿Por qué digo atrasados? Porque esta sija en realidad es del Shabes que bendice al mes de Elul. Nosotros ya estamos en el mes de Elul, pero me pareció que valía la pena igual estudiarla, porque explica, en mi humilde opinión, en forma muy clara, muy profundo, concreto, de qué se trata el mes de Elul, como introducción al mes de Elul. Así que vamos a empezar. El original está en Yiddish, yo no voy a leer el Yiddish, vamos directamente al español, y por supuesto la idea es que se entienda y que se explique, y lo que no se entienda, pregunten. Nuestros sabios dicen, en Abai Shalom, el que tiene vergüenza nunca aprende, porque nunca pregunta. Así que, vamos. En una de las sijes, una de las charlas de Pesach, más adelante vamos a entender por qué hablamos de Pesach. Estamos en Elul, ¿qué tiene que ver con Pesach? Nada, Pesach es en Nisan. En una de las charlas de Pesach, el Rebbe anterior hizo una especie de imagen escrita de la situación espiritual en el mes de Elul, el Shabes que bendice al mes de Elul, en Lubavitch. El Rebbe anterior vivió en Lubavitch, el Rebbe no vivió en Lubavitch, el Rebbe nuestro no vivió en Lubavitch, el Rebbe anterior sí. Y dicen, esto lo agrego yo, que si el Rebbe anterior no hubiese sido el Rebbe anterior, hubiese sido Premio Nobel de Literatura. Era fantástico escribiendo, demostrando, describiendo. Impresionante, impresionante. Lubavitch, por supuesto, fue la ciudad capital, así está escrito acá, de los Rebbeim de Chabad por muchísimos años. Y el Rebbe escribió lo siguiente, el Rebbe anterior escribió lo siguiente. Shabes Mevarchim Elul, el Shabes que bendice al mes de Elul, en Lubavitch. Traduzco literal, a pesar de que todavía había Klor Sunshine de Gertog, un día de verano que brillaba el sol y era un día claro, sin embargo ya el aire cambiaba. De vuelta, imagínense el Rebbe anterior describiendo Lubavitch ahí en el medio de los bosques. Hasta el día de hoy Lubavitch es un pueblito de calle de tierra, minúsculo, sí, pero minúsculo. Todavía había, de vuelta, Sonnenscheiniger. Brillaba el sol, un día que brillaba el sol era claro, y el aire ya empezó a cambiar. Y ya se empezaba a sentir el aroma de Elul. Sea lo que fuera que quiere decir, todas las hijas explicar estas palabras, ¿sí? El aroma de Elul, y ya soplaban vientos de Tshuva. Sea lo que fuera que quiere decir. Esto es lo que escribe el Rebbe anterior, describiendo cómo era Elul en Lubavitch. Como empezaba, digamos, el mes de Elul en Lubavitch. El Rebbe ahora explica, todas las palabras de nuestros Rebbeim son precisas en todos sus detalles. En todos sus detalles. Se entiende entonces que los 4 adjetivos que utiliza el Rebbe anterior en la Sije suya, en su charla, para describir el Shabes que bendice al mes de Elul, ¿cuáles son los 4? 1, que era un día claro en que brillaba el sol. 2, ya había un cambio de aire. 3, se sentía el aroma de Elul, que obviamente un mes y el tiempo no se huele, pero el aroma de Elul, sea lo que fuera que es. Y ya había un viento de Tshuva que soplaba. No son estas palabras solamente poesía, alegoría, mirá qué lindo que escribía el Rebbe anterior. No. Sino que estos son asuntos que expresan el contenido más primi, más profundo de Shabes que bendice al mes de Elul. ¿De qué se trata Elul? Esto es el mes de Elul, estas 4 cosas. Más aún, las palabras de los Rebbeim son precisas, no solamente en lo que tienen para decir, sino también cuándo lo dijeron. El momento en que el Rebbe anterior eligió hablar sobre el mes de Elul era Pesach. Como que, ¿para qué me hablas de esto? Hablame de Pesach, el Korban Pesach, yo qué sé, la Matze. No, el Rebbe anterior se puso a hablar del mes de Elul en Pesach. Cada asunto ellos lo dijeron en el momento en que era apropiado hablar de ese asunto y tenía algún tipo de relación con el momento en que estaba hablando. A pesar de que la energía, digamos, de las ideas que uno transmite se proyectan a lo largo de todo el año. Ok, te dijeron hace meses una cosa y se aplica hoy. Está bien, podés decir eso. Pero sin embargo, acá el Rebbe anterior eligió describir el Shabes que bendice al mes de Elul en Pesach. Se entiende
que evidentemente hay una relación muy profunda entre estos dos asuntos, Elul y Pesach. Aparentemente no se entiende legambre, para nada, no tiene ningún sentido. Los dos momentos del Shabbat que bendice al mes de Elul, o el mes de Elul en general, y Pesach, son asuntos y contenidos no solamente diferentes, sino que opuestos uno del otro. Son dos cosas totalmente opuestas. ¿Cuál es la oposición? 2 puntos. El asunto de Pesach es una proyección de arriba hacia abajo. Hashem, esto lo agrego yo, Hashem nos saca de Egipto en Pesach. ¿Qué estábamos haciendo nosotros en Mitzrayim, en Egipto? Estábamos hundidos en 49 portales de impureza. Éramos un desastre. Al punto tal que los malajim y los ángeles se le quejaron a Dios. Cuando Dios abrió el mar y pasaron los judíos, iban pasando los egipcios y Dios estaba por cerrar el mar, los ángeles se le quejaron: pará, estos, los judíos, son idólatras. Estos, los egipcios, son idólatras. ¿Por qué a estos los salvás y a estos no? Que se mueran todos. Éramos un desastre. Nos quedábamos un instante más y nos perdíamos. Entonces viene Dios y nos agarra de las orejas y nos saca de Egipto. De arriba. No, de arriba hacia abajo. Milemailo le mata. En las palabras del mes de Elul, primero doidili, que es un paso que en realidad todo el mundo está acostumbrado al paso canile doidili, doidili. Yo soy para mi querido es para mí. Pero hay un paso que es justo al revés. Doidili, vaniloi. Es al revés, nadie lo conoce. Está en Shirashirim también, uno al lado del otro. Mi querido es para mí y yo soy para él. Entonces, Pesach, ¿qué es? Doidili. Viene Dios y nos saca de Egipto. Mi querido es para mí. Y después viene Aniloi. Hoy yo soy para mi querido también. Voy a corresponder el amor que Dios mostró por nosotros. ¿Okay? Y es sabido que la redención de Egipto, de Mitzrayim, no vino a través de avoida, de un servicio a Dios que los Yehudim hicieron, un trabajo, etc., sino todo lo contrario. Antes de la salida de Egipto, estábamos en una situación tal que, revesita el Midrash que os dije antes, estos son idólatras, aquellos son idólatras, es un desastre. Sino que en las palabras hasídicas, y esta es una palabra que se va a repetir constantemente a lo largo de la sige, porque toda la sige gira en torno a este concepto, y Sarusa de Eila, un despertar de arriba. Viene Dios y dice: yo te saco de Egipto. Chao. ¿Qué hiciste para merecer? Nada. Nada. Y Sarusa de Eila, es un despertar de arriba. Que ese despertar de arriba generó un despertar, y Sarusa del Etatoe, un despertar de abajo en los Yehudim. Si viene alguien y te demuestra amor, ok, uno corresponde y demuestra amor también. Pero ¿de dónde empezó la relación? De Dios, de arriba para abajo. Esto es Pesach. Y por eso por eso la fiesta de Pesach es el mes de Nisan. Nisan son Nisim, milagros. El milagro no es algo que uno se prepara. Cayó así, vino y ya está. Vino de arriba. Eso es Pesach. Por el otro lado, el mes de Elul es un momento de avoida, de servicio a Dios, de trabajo, en forma de abajo hacia arriba. Primero, Ani le doidi, yo soy para mi querido, doidili, mi querido para mí. Primero, Isalusa del Etatoe, un despertar de abajo. Y después viene Isalusa de la isla, un despertar de arriba. Como es sabido que las palabras Ani le doidi y doidili tienen las letras, cada palabra tiene una primera letra, las primeras letras forman la palabra Elul. Entonces vemos que Pesach y Elul son opuestos totales. Pesach es de arriba para abajo, Elul es de abajo para arriba. Entonces tenemos que entender qué lugar tiene que el rey anterior se ponga a explicar en Pesach sobre Elul. No tiene sentido. La explicación es la siguiente. Es sabido, y esto está basado en una frase de nuestros sabios, sobre un pasuk, sobre un versículo en Iyov, el versículo literalmente dice: ¿quién me va a prestar y yo voy a pagar? Eso es lo que dice Dios. ¿Pero a qué se refiere esto? Es sabido, y esto que viene ahora es, digamos, la carne de la sige, el asunto central de la sige. Es sabido que un Yehudí alcanza a través de avoida, uno trabaja, se esfuerza, reza, cumple mitzvahs, todo lo que vos lográs, esto es a través de una fuerza, un koyach, una fuerza que te dan de arriba. Es verdad, el que trabaja sos vos. Pero ¿de dónde sacaste la fuerza para hacer todo tu trabajo? En realidad no es tuya, vino de arriba. Después del Isalusa de la isla, después de un despertar de arriba, llámese, después de que Dios te inyectó fuerza, energía, entonces vos podés hacer avoida, podés trabajar y podés hacer Isalusa de la acercarte a Dios de abajo para arriba. Y como el Alter Rebbe explica, esto está en diferentes lugares en los discursos del Alter Rebbe, que Elul es un momento
donde se revelan los 13 atributos de misericordia, sea lo que fuera que son, no importa, no ese es el asunto de la sige hoy. Y el Alter Rebbe da un ejemplo, no sé si estudiaron el discurso, el primero, digamos, del Alter Rebbe sobre Elul. El Alter Rebbe tiene todo un ejemplo que acá el Rebbe lo cita brevemente, lo voy a decir yo por afuera muy brevemente. El ejemplo es el siguiente. El Alter Rebbe trae que en el mes de Elul se revelan los 13 atributos de misericordia. Muy lindo, sea lo que fuera que es. Dios manda una energía, buenísimo. Pero en la mística judía, en Kabbalah, en Hasid, está explicado que esa misma energía está en todos los Yamim Toivim. Pesach, Shavuos, Yom Tov es la revelación de esa energía. 13 atributos de misericordia, perfecto. Entonces, pregunta el Alter Rebbe, todo el mes de Elul, los 29 días del mes de Elul, tendría que ser Yom Tov. Si se revela la misma energía divina en un Yom Tov que en esos 29 días, tendría que ser 29 días seguidos de Yom Tov. Obviamente no es. Entonces el Alter Rebbe pregunta, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay en cómo se revela Dios por decir cualquiera, Pesach, a cómo se revela Dios en Elul? Y el Alter Rebbe da un ejemplo del rey en el campo. Un ejemplo famoso, que en realidad ese ejemplo, a pesar de que los Jabadnikim hablamos todo el día, el rey en el campo, el rey está en el campo, qué sé yo, ese ejemplo viene a responder esta pregunta del Alter Rebbe. ¿Qué significa que el rey está en el campo? Cuando el rey está en su palacio, hay que tener méritos para entrar a verlo. No cualquiera puede entrar al palacio del rey. Pero cuando el rey está en el campo, cualquiera puede acercarse al rey y pedirle y hablarle, etc. Y el rey recibe a todos, de Seiber Parim Yofes, con una cara sonriente, y acepta a todos, etc. ¿Qué quiere decir? Que la revelación de Yom Tov, de los 3 atributos de misericordia, en Yom Tov, no es exactamente igual que la que hay en Elul. No es lo mismo. ¿Es una revelación? Sí, pero de otra manera. Investida, digamos, en otras ropas. Ese es el ejemplo que da el Alter Rebbe. Y esto es lo que cita acá el Rebbe. Vamos a las palabras del Rebbe. Entonces, el Alter Rebbe explica que en el mes de Elul se revelan estos 13 atributos de misericordia y da un ejemplo de un rey que estaba en el campo. Y entonces cualquiera que quiera, puede salir al campo y recibir al rey y estar con el rey, etc. Esto quiere decir que a pesar de que el mes de Elul, el servicio a Dios es milemato lemailo, de abajo para arriba, es la iniciativa propia del ser humano, en forma de, como ya dijimos antes, Isarusa del Etato, un despertar de abajo. Eso es Elul. Sin embargo, se requiere, para que uno pueda en la práctica ver al rey, se requiere que haya una revelación de los 13 atributos de misericordia, o sea que el rey salga al campo. Si el rey nunca sale al campo, no me importa cuánta voluntad vos tengas de encontrarte con el rey, no lo vas a ver nunca. ¿Por qué? Y porque no sos un tzadik, no tenés el mérito, o por lo menos yo no soy un tzadik de entrar al palacio del rey, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, esta revelación del rey en el campo, de Dios expresando sus 3 atributos de misericordia, pero de otra manera, ¿no? Como en un Yom Tov común, esto da permiso y fuerzas para que después uno pueda hacer Ani Ledoidi. Entonces, ¿qué está diciendo el Rebbe? Primero que nada tenemos que saber que, ya sea avoida, y en Chabad avoida es fundamental, pero ¿quién te da fuerzas para hacer avoida? Dios. Primero viene de arriba para abajo. Se entiende que este despertar de arriba, que se proyecta después de la avoida, ahora explico esto, paciencia, del servicio a Dios, de abajo para arriba, es muy superior al despertar de arriba, como que se proyecta como preparación para la avoida. ¿Qué quiere decir esto? Hay 3 movimientos. Nosotros pensamos que eran 2. De arriba para abajo, de abajo para arriba. No, son 3. Primero que nada, de arriba para abajo, Dios te da fuerzas para que trabajes. Después viene tu trabajo, de abajo para arriba. Y después hay un resultado de tu trabajo, de arriba para abajo. Y lo que está diciendo el Rebbe acá, y esto es clásico en Hasidus también, el resultado posterior al trabajo de la persona es muy superior a como Dios inició, digamos, la relación. Supongamos, es un ejemplo básico, pero es un ejemplo final. Yo digo, hola, buen día. Si la gente responde, hola, buen día. De acuerdo a cómo la gente me responde, hola, buen día, esto ya te va dando el feeling, te va diciendo qué está pasando. Si yo llego acá, digo, buen día, y la gente dice, hola, buen día. Hoy vamos a tener una clase difícil. Hoy está de mala onda la cosa. Y lo mismo pasa al revés. Yo digo, hola, buen día. La gente dice, hola, buen día, qué bueno que estás acá. Hoy la clase va a ser buena. Acá pasa lo mismo.
Viene Dios y nos dice, hola, buen día. ¿Y nosotros qué hacemos con esto? ¿Qué? Vamos, si nos esforzamos y trabajamos y nos saludamos a Dios. Entonces la respuesta a Dios es con mucho más ganas. ¿Por qué es así el sistema? Estos tres movimientos, de arriba para abajo, de abajo para arriba y de vuelta de arriba para abajo. Por cuanto que el despertar de arriba, previo al trabajo de la persona, viene de Gesed Hinam, como gratis, no porque hayamos hecho algo, porque Dios se le ocurrió, automáticamente es una proyección de lo más exterior de la luz, así está escrito acá. Algo no es la posta, digamos. Lo que no es el caso, una proyección divina, de arriba para abajo, que viene tras el trabajo, tras el esfuerzo del Yehudí para acercarse a Dios. Por cuanto, este es otro versículo de Iyov, famoso en Hasidus, y el Talmud explica que Dios desea nuestro avoida, nuestro trabajo, Dios disfruta del acercamiento nuestro hacia Él, entonces automáticamente el despertar divino tras el trabajo de la persona es mucho más profundo, mucho más profundo. Otro ejemplo, ese mismo asunto, es cuando un padre o madre, lo mismo, juegan con un niño chiquitito. Entonces están jugando, el padre se tapa los ojos, ¿dónde está Tati? Y el nene dice, Tati, Tati. Y cuando la persona se saca la mano de los ojos, digamos, acá está Tati, y hay alegría. La alegría que hay posterior a que el padre se ocultó es muy superior a la alegría que ya había porque estaban jugando. Muy superior. Y es el mismo concepto de lo que está pasando acá. Sin embargo, también se entiende que el hecho de que hay un despertar de abajo y ese despertar de abajo tiene fuerza, capacidad para despertar a Dios, o sea, el hecho de que nosotros podemos hacer avoida y Dios, entre comillas, escucha y presta atención a lo que nosotros hacemos, esto es gracias a que el que inició la relación fue Dios. Dicho de otra manera, si yo llegaba acá y no decía ni hola, y la gente me miraba, uy, qué mala onda este rabino, ¿qué pasa acá? ¿Ni saluda? ¿Cómo es la cosa? Entonces, tampoco iba a generar entre ustedes demasiado interés en sentarse a escuchar una clase de un tipo que ni siquiera saluda y te mira con una cara que no sé ni qué estoy haciendo acá. Está bien, da la clase y no vengo nunca más. Claramente es así. Entonces, ¿qué es lo que da pie a que la gente escuche la clase y haga preguntas o lo que sea? Que hay buena onda. El rabino viene y dice, hola, buen día, qué bueno. Si no, no funciona la cosa. Acá pasa lo mismo. Primero que nada, Dios nos da fuerzas y nosotros hacemos avoida. Pero la razón por la cual esa avoida, ese trabajo, Dios lo escucha, es porque Él es el que inició la relación. Dicho de otra manera, nosotros como seres humanos, ¿podemos iniciar una relación con Dios? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres limitados, finitos. Y Dios es infinito, ilimitado. Y no hay conexión, no hay forma de conectarse. Excepto cuando Dios inicia la relación, la conexión, y ahí esto nos da a nosotros pie a decir, ok, entonces sí estás ahí, sí me estás escuchando, sí te importa lo que yo hago, lo que no hago, etc. Entonces yo voy a intentar, voy a trabajar, etc. Y este trabajo, este intento nuestro es apreciado por Dios. Pero el que empieza es Él, no nosotros. O sea, el uno, digamos, ¿es constante o es momentos? Muy difícil. Están las dos cosas. Las dos cosas son verdad. Es constante, ¿por qué? Porque Dios nos entregó una toira y está constantemente esperando que nosotros cumplamos esa toira. Pero hay momentos en los cuales Dios, porque se le ocurrió a Él, nos tira como un... Extiende una mano. Sí, nos tira una manito. ¿Cómo te das cuenta de esto? Esto está traído en los discursos hasídicos también. Cuando de repente uno está caminando en la calle o estás estudiando, lo que sea que estás estudiando, y decís, che, la verdad que podría estudiar un poco más de toira en mi vida, ¿no? Estabas estudiando, ¿qué abogacía? Estaban hablando no sé qué leyes. De repente vos estás hablando de toira, pensando en toira. ¿Qué tiene que ver la toira? Acá estamos hablando de leyes, no de toira. ¿De dónde salió ese pensamiento? Es Dios que te tiró una ficha, por así decirlo. Dijo, hey, estoy acá, acordate de mí. Esos pensamientos que surgen así de la nada, o caminás por la calle y decís, qué bueno que Dios creó un mundo tan lindo. El día está lindo, ¿qué tiene que ver Dios con todo esto? No, pero se te ocurrió que Dios es el que creó todo esto. Eso es una ficha que Dios te tiró, una soga que Dios te tiró, una manito que... Entonces, hay
hay una constancia, que Dios está a la espera nuestra, y hay, de vez en cuando, momentos especiales. Y lo mismo pasa, nada, ustedes todavía no son madres, pero lo mismo pasa con los padres, madres es igual. Uno siempre está esperando a sus hijos, siempre estás pendiente de ellos. Pero hay momentos en los cuales decís, che, vamos a jugar al pool, vamos a hacer esto juntos. Y el nene dice, ay, sí, qué bueno. En realidad siempre estás ahí para tus hijos. Pero hay momentos en los cuales vos mismo decís, dale, vamos. Y los chicos están contentos. Entonces, las dos cosas son. Las dos cosas. En Hasidus se explica, en esta sí que no, pero en Hasidus se explica que el Kuntz, la clave de la cosa no es tanto lo que Dios espera de nosotros y las fichas y las sogas que nos tira, etc. La cosa es hacer keilim, se llama recipientes, para darse cuenta de esos mensajes, entre comillas, e internalizarlos. Esa es la clave. Porque vos podés estar caminando por la calle y decís, hay un Dios en el mundo. Y después seguís tu vida y chau, te olvidaste. Y no lo incorporás. No cambia tu accionar, ni nada por el estilo. El ejemplo clásico es el ejemplo talmúdico, pero el Hasid lo trae en todos lugares. Gambo apum machtarto rahman akaria. El ladrón, antes de robar, le pide ayuda a Dios. Y es una contradicción en términos. Si vos sos un ladrón y vas a robar, Dios dice que no se puede robar. Entonces dejale a Dios que se vaya a pasear y anda a robar. Pero no me metas a Dios en el medio. Dios dice que no se puede. No, pero yo voy a robar y sin embargo le voy a pedir ayuda a Dios. Si le pedís ayuda a Dios, haz lo que Dios dice, que no robes. Es una contradicción. O le pedís ayuda a Dios, y entonces no robes, o robá y dejalo a Dios que se vaya a pasear. Y la respuesta es no. El tipo tiene fe en Dios. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que su fe es algo que se llama makif, es muy trascendental, muy por arriba. De vez en cuando me acuerdo, qué sé yo. Entonces el tipo no cambia su accionar. El tipo roba igual, pero le pide ayuda a Dios. ¿Cómo no le voy a pedir ayuda? Y esto nos pasa a todos, y en todos los niveles. Hay más profundo o menos profundo, a todos nos pasa lo mismo. Nos olvidamos de Dios, nos acordamos de Dios. Pero Él está ahí siempre, igual. Siempre. Siempre está pendiente de nosotros. ¿Ya? Entonces, es más fuerte, más poderoso como Dios nos responde tras nuestro trabajo, que como Dios, de entrada, por así decir, inicia la relación con nosotros. Y a pesar que el hecho de que Dios nos da fuerza para hacer avoida, y esto como dijimos antes, para hacer la avoida, de Anile Doidi, o sea, para que nosotros podamos acercarnos a Dios, el que inició la relación fue Dios. Y esa relación, digamos, se inicia, técnicamente hablando, con los 13 atributos de misericordia, en el mes de Elul, es cuando nos acercamos a Dios. Sin embargo, por cuanto cada asunto tiene un comienzo y un momento específico, designado, cada avoida tiene un momento, por eso en el año judío hay montones de fiestas, y cada fiesta tiene otro inyan, otro asunto. Pesach representa esto, Rosh Hashanah representa aquello. Entonces, el asunto central, yo qué sé, Purim es Simcha, ok, alegría. ¿Qué quiere decir? ¿Que el resto del año no estás alegre? No, hay que servir a Dios con alegría, qué sé yo. Pero Purim es el día que recargas todas las pilas para eso, proyectarlo a lo largo de todo el año. Entonces, cada asunto en la vida yiddish, por así decir, tiene un momento determinado. Y el momento de la proyección, del despertar de arriba, de cuando Dios nos llama en general, es Pesach. Eso es Pesach. ¿Cuándo es que Dios inicia la relación con cada uno de nosotros? Pesach. Nos saca de Egipto, como explicamos antes. Lo que no es el caso con Elul, es al revés. Elul por sí mismo es el momento del trabajo de la persona, de abajo hacia arriba. Pesach es de arriba hacia abajo. Y es el momento central en donde se revela y Dios nos da las fuerzas, porque Él inicia la relación, etc. Y así funciona también al respecto del despertar de arriba, que es generado por el mes de Elul. Ani le doidi, yo soy para mi querido, es nuestro trabajo, pero automáticamente después viene Bedoidili, mi querido es para mí. Es el resultado divino tras nuestro servicio a Dios. La raíz de esta proyección de resultado divino tras el servicio a Dios de la persona en el mes de Elul, ¿cuándo en realidad se proyecta todo eso? En Pesach. En Pesach. O sea, dicho de otra manera, todo lo que viene de arriba surge en Pesach. Y está enraizado en Pesach. Todo lo que vaya a llegar de arriba hacia nosotros, todo esto tiene que ver con Pesach.
todo lo que vaya a ser a lo largo de todo el año, de abajo hacia arriba, nuestro trabajo hacia Dios, eso tiene que ver con Elul. Esa es la fuente, digamos, la energía principal de eso es Elul. ¿Esto quiere decir que todo el resto del año no trabajás? No, obvio que hacer aboida todos los días. Hay que servir a Dios y rezar y bla, bla, bla. Pero la fuente de toda esa energía de abajo hacia arriba es Elul. La fuente de toda la energía de arriba hacia abajo, Pesach. En las palabras del Rebbe, Pesach es el momento de Isarusa de Leila, del despertar de arriba en forma general. Y de ahí, después en forma particular, se proyecta en cada asunto del servicio a Dios en su momento adecuado. Y esto incluye la proyección de los 3 atributos de misericordia en el mes de Elul. ¿Por qué se revela Dios en el mes de Elul de una manera determinada? Surge el Pesach. Y por lo tanto, en esta charla del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, que ahora el Rebbe está, y en un minutito va a empezar a desmenuzar detalle por detalle, esta charla del Rebbe anterior, cuando el Rebbe anterior describió el mes el Shabbos que bendice el mes de Elul, y en la práctica el mes de Elul entero, que de ese Shabbos que bendice el mes de Elul se proyecta todos los asuntos de ese Shabbos en general, de ese mes en general, y esto incluye los 3 atributos de misericordia del mes de Elul, etc. Todo esto, ¿cuándo lo dijo el Rebbe anterior? En Pesach. El Rebbe anterior estaba parado, por así decir, en el momento que genera toda la energía, todas las proyecciones divinas de arriba hacia abajo, y estaba hablando de Elul. ¿Por qué? Porque esas energías de Pesach son las que te dan fuerza para servir a Dios en el mes de Elul. Esta es una de las, digamos, el Rebbe respondió una de las preguntas que planteó. La pregunta era, ¿por qué el Rebbe anterior empezó a hablar en Pesach del mes de Elul? Y la respuesta, Bekitsur, en resumen, fue, bueno, porque la fuente de todo tu servicio a Dios en el mes de Elul surge en Pesach. Surge en Pesach. Pesach es de arriba para abajo, Elul es de abajo para arriba. Muy bien. Una vez que explicamos esto, ahora el Rebbe va a explicar en detalle los 4 adjetivos que el Rebbe anterior le puso al mes de Elul. Vamos a ver. De acuerdo a esto, vamos a entender los 4 asuntos y adjetivos del Shabbos que bendice al mes de Elul, que el Rebbe anterior utilizó en su charla, en su sija, que son en general divididos en 2 asuntos. Son 4, pero en realidad están divididos en 2. Y el Rebbe dice así: el Lichtigkeit, la luminosidad y la claridad de los rayos del sol en el mes de Elul. En primer lugar, a pesar, como escribe el Rebbe anterior, a pesar de que todavía eran días claros de que brillaba el sol, etc., esto es un asunto. Y por el otro lado, el cambio de aire, que ya se empezaba a sentir el aroma de Elul y ya soplaban vientos de Tshuva. O sea, son 2 cosas: el sol brillando y por el otro lado el aire cambiando. Son 2 cosas en general. Ahora vamos a ver que son 4. Paciencia, vamos paso a paso. ¿Por qué están divididos en estas 2 cosas diferentes? Porque la luz del sol, el rayo del sol, se proyecta de arriba. No es algo que nosotros hagamos o no hagamos. El sol brilla igual. Que, desde una perspectiva más profunda, esto representa una proyección del sol de Dios. Shemesh Havai, Shemesh Mogen Havai Elohim, es un paso en Tehilim. El sol y su cobertura son el nombre de Dios, Havai, Elohim, qué sé yo. No importa todos los detalles, el Rebbe tampoco lo explica. El punto es que es algo que brilla de arriba hacia abajo. No hacemos nada para que eso exista, para que eso esté. Y esto se proyecta en el mes de Elul como un detalle de la proyección general del mes de Nisan, como ya explicamos. Entonces en Elul todavía brillaba el sol, y los otros 3 asuntos, que dijimos que eran 4, los otros 3 asuntos expresan al revés el despertar de cada uno de nosotros, de las criaturas, por así decirlo, así que dice acá, de cada uno de nosotros, que se despiertan a través del brillo del sol. Ahora el Rebbe va a explicar en detalle. Entonces acá el Rebbe lo dividió en 2 cosas, como dijimos antes: tenés despertar de arriba, despertar de abajo, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Entonces acá, en la descripción utilizada por el Rebbe anterior sobre el mes de Elul, también están las 2 cosas. Como el sol brilla, esto de arriba para abajo. ¿Y qué pasa acá abajo cuando el sol brilla? ¿Qué pasa acá abajo? Muy bien. Pasan 3 cosas. El aire cambia, hay aroma de Elul y hay viento de Tshuva.
Esas son las tres cosas que pasan acá abajo, a partir de que hay una revelación, digamos, una reflexión del sol brillando acá abajo. Y ahora el Rebbe explica estas tres cosas. Al respecto del despertar de las criaturas, ¿qué viene como resultado del sol brillando, entre comillas, de la proyección divina, de arriba hacia abajo? El Rebbe dice dos cosas y después viene la tercera, paciencia. El Rebbe dice dos cosas. Ya había empezado a haber aroma de Elul y había vientos de Tshuva. ¿Qué tiene que ver el aroma con el concepto de Tshuva en Elul? De vuelta, aroma de Elul, viento de Tshuva. ¿De qué se trata esto del aroma y el viento con Tshuva? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tshuva es un movimiento de acercamiento a Dios, de arrepentimiento si uno hizo algo mal, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver con el aroma y con el viento, con el aire? Entonces explica el Rebbe, citando al Alter Rebbe, el asunto central de Tshuva. El Alter Rebbe tiene toda una carta, se llama Igeres a Tshuva, una carta con 12 capítulos donde explica ampliamente, profundamente qué significa Tshuva. Y básicamente el Alter Rebbe trae dos explicaciones de Tshuva. La primera es, arrepentirte. Hiciste cosas que están mal, tenés que arrepentirte, tenés que dejar de actuar mal, nada, cambiar tus acciones de acá a futuro por lo menos. Sé un buen Yehudí. Este es el primer asunto en Tshuva. Pero después el Alter Rebbe explica en varios capítulos Ikar Tshuva. Pero el centro, lo más importante de Tshuva no es arrepentirse por las cosas malas. ¿Por qué? Muy simple. No sé si es tan simple, pero no importa. El Zohar dice que Moshiach viene a hacer que los tzadikim hagan Tshuva. Esto lo agrego yo, no está en la sige. Y no puede preguntarse, si es un tzadik, ¿qué tiene que hacer Tshuva? Ojalá, ¿sabes todas las cosas que tengo para hacer Tshuva? Si es un tzadik, ¿por qué tiene que hacer Tshuva? La respuesta es que Tshuva no es solamente de cosas malas que hicimos, o que no hicimos lo que había que hacer. Y Kara Tshuva, lo principal de Tshuva es, como dice el versículo, el espíritu retorna a Dios, quien lo entregó. El asunto central de Tshuva es acercarse a Dios, es retornar a Dios. Estamos, entre comillas, lejos de Dios. ¿Qué significa estar lejos de Dios? No lo percibimos, no lo vemos, no lo entendemos, no lo sentimos. ¿Ok? Vamos a acercarnos, entre comillas, a Dios, vamos a sentirlo, vamos a percibirlo, etc. Ese es el asunto central de Tshuva. Entonces ahora entendemos por qué un tzadik tiene que hacer Tshuva también. Porque Dios es infinito y siempre puedes acercarte un poco más. Siempre puedes saber un poco más, entender un poco más. No hay un límite. No hay un límite. El asunto central de Tshuva es elevarse, como dice el versículo, Ruach. Ruach significa literalmente espíritu, aire, viento. Hay que elevar el espíritu. Que esto representa un nivel espiritual de luz, así trae el Rebbe entre paréntesis, o sea que tampoco es el asunto central de toda la sige. Hay una energía espiritual que hay que elevarla, reconectarla a Dios. Entonces, esto hace que retorne el espíritu hacia el Señor. O sea, cuando uno se eleva a sí mismo hacia Dios, uno estudia más Toira, cumple mitzvahs, es consciente de la presencia de Dios, etc. Esto hace que uno se reconecte con Dios. Y por eso el Rebbe anterior alude a este concepto diciendo Tshuva Wind, viento de Tshuva. El yiddish es muy parecido al inglés. Wind en inglés es viento, wind en yiddish es la misma palabra. Por eso hay muchísimos viejos que todavía dicen, ¿vos cómo estás? Y hablan así todo. Welcome, no dicen welcome, dicen welcome porque wind, es la misma idea. Todo igual. No es todo igual, pero es muy parecido. Entonces, el Rebbe anterior habla de Tshuva, vientos de Tshuva. ¿Por qué? Porque el asunto central de Tshuva es Ruach, aire, viento. Es decir, que Ruach, que además de llamarse viento, además de la traducción de la palabra Ruach, literalmente es viento. Pero además de esto es un nivel en el alma. El alma tiene 5 nombres: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. No importa que es cada uno, pero uno de ellos es Ruach, justamente. Tenemos un aliento de vida. Esto es Ruach, justamente. Entonces, uno de los adjetivos, no me salía la palabra, uno de los adjetivos que utiliza el Rebbe para hablar de Elul es los vientos de Tshuva. ¿Por qué? Porque te está diciendo la Tshuva de Elul. No pienses que solamente todas las cosas malas que hiciste en el año, deprimite y pensá todo lo desastroso que sos. No es así la cosa. Puede ser, pero ¿sabes qué?
si tuviésemos que decir en porcentaje del mes de Elul cuánto dedico a los desastres que soy y cuánto dedico a acercarme a Dios, yo diría 0,5% al desastroso que sos y el resto, dale para adelante. Dios me quiere, me aprecia, me acerco a Él y me da fuerza para acercarme a Él, etc. Por eso el Rebbe habla de vuelta, Tshuva Vint, vientos de Tshuva, para aludir a esta idea de que en el mes de Elul tenemos que acercarnos a Dios. Como dijimos también del ejemplo del Alter Rebbe, acercarse al rey en el campo, etc. Y con esto también vamos a entender por qué aroma tiene que ver con Elul. ¿Por qué el Rebbe anterior eligió esta palabra para identificar el mes de Elul? La avoida principal, el servicio principal de Ani Ledoidi, yo soy para mi querido, en el mes de Elul, es Tshuva. ¿Ok? Como explicamos ya. Y de esto tenemos el mérito, a través de la Tshuva del mes de Elul, a través de esto tenemos el mérito de Ruhoi Shel Mashiach, el espíritu de Mashiach. Así lo trae el Midrash, esta idea del Ruach de Mashiach. Que la revelación de Mashiach consiste en Reyach, en aroma. ¿Qué tiene que ver Mashiach con aroma? Como dice el versículo en Ishaya, Vehericho y Beiras Hashem. Mashiach, como explica el Talmud de este versículo, va a juzgar a las personas oliendo, con aroma. Él va a oler a las personas y decir, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. ¿Qué quiere decir exacto? Yo qué sé qué quiere decir. Cuando venga Mashiach les vamos a preguntar qué significa que va a oler el aroma de cada uno. Y hay uno de cada uno que tiene cada aroma terrible. Pero Mashiach se lo va a bancar, espero. La cuestión es que, ¿en qué consiste Tshuva? Acá hay otra definición muy interesante, esta es mi forma de entenderlo por lo menos, que el Rebbe está dando. Tshuva no es solamente acercarse a Dios. Tshuva es que podamos tener acá abajo Moshiach en la práctica y podamos realmente percibir a Dios. Porque yo me puedo sentar acá y hablar de Dios durante horas, pero lo veo, lo siento, qué sé yo, muy limitado. Muy limitado lo que podemos lograr. Pero cuando venga Moshiach, uno de los asuntos de Moshiach es literalmente ver a Dios, sea lo que fuera que vayamos a ver. Estar ahí con Él. Sentirlo, entenderlo, etc. Entonces, ¿por qué está relacionado, de vuelta, Elul con Reyach, con aroma? Porque aroma está relacionado con Mashiach. Y Tshuva está relacionado con Mashiach. Elul está relacionado con Tshuva. Entonces, es toda una derivación. Elul, Tshuva, aroma, Mashiach, es todo el mismo asunto. Entonces, por eso el Rebbe anterior eligió hablar de los vientos de Tshuva para hacer referencia específicamente a un tipo de Tshuva. Acercarse a Dios, a Ruach Tashber Elohim, la Tshuva más elevada, digamos. Y habló de aroma para hacer referencia a Moshiach. Ahora, entre paréntesis, no está en la sige esto. El Rebbe podría haber dicho, el Rebbe anterior podría haber dicho tranquilamente, muchachos, hagan Tshuva y lo, así se llama, Tshuva superior, y traigan Moshiach en el mes de Elul. Sí, podría haberlo dicho. ¿Por qué no lo dijo así? Ok, yo no soy el Rebbe anterior, ni soy el Rebbe, etc. El Rebbe prefirió hablar en forma tipo poética, y el que entiende, entiende, el que no entiende, no importa, te quedaste con algo lindo igual, porque está bueno hablar del aroma de Elul, yo qué sé, hablar de Lubavitch y las calles de tierra. Bien, todo esto nos falta un punto que el Rebbe nos describió, el viento que cambia. El Rebbe describió el sol que brilla, representa, digamos, como el mes de Nisan, viniendo de arriba para abajo, la fuerza que Dios nos da para hacer Tshuva. El Rebbe habló del viento de Tshuva, que esto representa el nivel más elevado de Tshuva, acercarse a Dios. El Rebbe habló del aroma, esto representa Moshiach, buenísimo. Y el viento que cambia, el aire que cambia, en el último capitulito, el Rebbe explica esto del aire que cambia. Muy interesante. Como introducción a estos otros dos asuntos, el aroma, el ruach, perdón, el viento, el aire de Tshuva y el aroma de Elul, que se genera a través de Tshuva, que viene Mashiach, etc. El Rebbe anterior dice otra cosa antes de eso. Dice que el aire ya empezó a cambiar. ¿Qué representa que el aire cambia de mes de Elul? Y el Rebbe explica así, esto está explicado en Hasidus también en diferentes lugares. Las necesidades de la vida de una persona tienen diferentes cosas, diferentes cuestiones que son fundamentales en la vida de una persona. Una casa donde uno puede vivir, ropa, comida, bebida y aire para respirar. Son diferentes necesidades que todos tenemos, en mayor grado, en menor grado.
que entre las necesidades de las personas, entre estas necesidades descritas, hay diferentes niveles, no son todas iguales. Por ejemplo, la ropa es más necesaria que una casa. Ok, podés vivir sin casa, pero si no tenés que estar ni vestido, andar por la calle sin ropa es un desastre. Y más necesario que ropa todavía es comer. Si no puedes comer, no importa cuánta ropa tenés, te morís. Y es más importante todavía beber. Si no bebés, aunque comas, no aguantás mucho. Pero lo más importante de todo que es aire. Si no puedo respirar, se acaba rápidamente la cosa. No importa si tengo una casa o no, si no puedo respirar, se acabó. Que el aire para respirar es una necesidad constante. Y sin aire, no, para respirar, nadie puede soportar ni siquiera un corto tiempo. Y por cuanto las personas necesitamos tan fuertemente el aire, y esta cuestión de respirar es algo constante y no para nunca, entonces se entiende que esta idea de que el aire empezó a cambiar en el mes de Elul, esto indica que hay algo fundamental en el aire, por así decir, que todos necesitamos de forma constante. No hay non-stop. Nunca dejas de necesitar aire. Y esta es la idea de que el aire en el mes de Elul empezó a cambiar. ¿Cuál es la idea? 2 puntos. Por cuanto el aroma del mes de Elul y el ruach, el viento de Tshuva en el mes de Elul, ya cambian por cuanto cambia el aire del mes de Elul. Esto quiere decir que esto es una forma tal, esta idea del aire, que está conectado con algo que no tiene que ver con el esfuerzo. Cuando respirás, excepto una persona que está enferma, obviamente, Dios libre y guarde, pero en general, respirar no es un esfuerzo. Es algo natural, que todos lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta. Hablar, caminar, ir, volver, sacar, poner, eso sí es un esfuerzo, pero respirar no. No es algo que te canse. Y es algo, como dijimos anteriormente, totalmente necesario para cualquiera. No es que algunos necesitan, alguna gente que tiene mucho dinero necesita una casa más grande, ¿ok? Otro que no tiene tanto dinero se conforma con una casa menos grande. Este necesita ropa de tal marca, el otro se pone cualquier cosa, ¿ok? Pero aire es igual para todos. No hay quien necesita más aire que otro. De vuelta, sin entrar en gente enferma, Dios libre igual. Normal. Y el aire da vida a todos, a cada neshama. En cada respiración, neshima es respiración. Como dicen nuestros sabios, sobre el versículo de Tehilim, al final de los Salmos, del 150, Kola neshama tehalel yudkei haleluka. Toda el alma y toda respiración, eso es lo que dicen nuestros sabios. Con cada respiración alabamos a Dios. Este es el final de la sija. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Como yo lo entiendo por lo menos, que el mes de Elul es algo disponible para todos. No es algo que hay que hacer un esfuerzo, un trabajo en el mes de Elul para acercarse a Dios, y es algo muy difícil. No. Dios nos da la capacidad a todos. El aire mismo cambia en el mes de Elul. No es algo que tenés que trabajar vos. Dios te lo da, no te preocupes. A partir de ese cambio de aire que Dios genera en el mundo en el mes de Elul, esto te da la capacidad de hacer chuva, del ruach, el viento del mes de Elul. Esto te da la capacidad de, a través de ese viento de chuva, de hacer chuva, Moshiach en el mes de Elul. Todo esto tiene que ver con el aire del mes de Elul. ¿Qué quiere decir esto? Que salís a la calle y respirás y decís, ¿mes de Elul? No, vivimos en Buenos Aires, estamos lejos de Lubavitch. En Lubavitch se sentía el aire del mes de Elul, qué sé yo. Acá, no sé, pero depende de cada uno de nosotros. Las posibilidades están, las fuerzas están, la capacidad está, depende de nosotros. Quizás otro punto que se desprende de la idea que el Rebbe comparte acá, como yo lo entiendo, es que es algo constante. No hay un momento del mes de Elul en que no hagamos chuva, un momento del mes de Elul en que no prestemos atención a Dios, en que no seamos conscientes de que hay que traer Moshiach. Cada instante, así como cada respiración es fundamental y no podés vivir sin ella, y está disponible para todos, en todo momento del mes de Elul, cada instante del mes de Elul hay que aprovecharlo para hacer chuva, para reconectarse con Dios, para prepararse para el Rosh Hashanah, y así sucesivamente. Esta es la sija del Rebbe. ¿Qué puntos, en mi humilde opinión, son los más importantes de esta sija?
hay un constante ida y vuelta. Esto en las palabras del profeta Ratzov Shoif, hay un acercarse y alejarse de Dios en forma constante. Y tenemos que saber, todos, sin excepción, tenemos la fuerza para acercarnos a Dios. Porque Él es el que inicia esa relación con nosotros. Esa relación se inicia, digamos, en Pesaj. La fuerza para nosotros utilizar nuestra capacidad para acercarnos, esto nos es dado en Pesaj. Y después, en el mes de Elul, nosotros utilizamos esa fuerza para acercarnos a Dios. Y cada instante, cada respiración del mes de Elul nos permite acercarnos a Dios, ser conscientes de Él, hacer tshuva, que esta es la boida del mes de Elul.